en América Latina. Es más, la mayoría de los docentes ha estudiado y aprendido categorías de distinción científicas, teóricas, tales como las que ofrece la psicología del aprendizaje, bueno, ya lo acabo de decir, pero que raramente aparecen en el lenguaje, aparece en el uso, en la resolución de problemas de conocimiento de los docentes, de los conocimientos que los docentes tienen que producir acerca de sus alumnos para desempeñarse en el aula. El dominio teórico, segunda característica entonces. Primero, el predominio del práctico sobre el codificado. En segundo lugar, el dominio teórico, metodológico o codificado, que para mí es lo mismo, tiende a existir en forma paralela, relativamente autónoma y a veces contradictoria con el saber práctico. Es decir, que el saber, de ese saber que emplean en su trabajo como docentes en el aula y la institución escolar. Esta especie de divorcio entre lo que la sociología del conocimiento denomina saber incorporado, que está en el cuerpo, y saber objetivado, está detrás del clásico y estéril debate entre teoría y práctica, que es tan antiguo como actual en el campo de la formación docente, que lo distingue de otros campos profesionales donde esta problemática está prácticamente ausente o no tiene ningún interés, no moviliza ninguna pasión. No he visto en un congreso de ingenieros donde se discuta tanto apasionadamente sobre la teoría y la práctica. No, que usted es un teórico, no, pero yo tengo la práctica. Esto entre los ingenieros no es un tema de debate, sospecho, ni entre los médicos, como lo es en nuestro campo. En síntesis, en muchos casos, el hacer, la práctica del docente, poco tiene que ver con su decir, la teoría. Más aún, ambas acciones pueden suceder al mismo tiempo, por ejemplo, cuando un conferenciante aboga fuertemente por el no directivismo pedagógico, la pedagogía centrada en el alumno, etcétera, monopolizando la palabra desde una cátedra magistral. O sea, está diciendo algo que es totalmente contradictorio con lo que está diciendo. Es muy común, tengo ejemplos concretos en mi larga historia profesional de colegas no directivistas que pronuncian hermosos discursos directivistas sobre el no directivismo. O colegas que hacen hermosas clases donde transmiten, en el sentido más literal del término, las críticas a la teoría de la transmisión, de la pedagogía como transmisión. Se la pasan transmitiendo las críticas de la teoría de la transmisión. O sea, es interesante lo que es la magia, le diría una especie de efecto mágico de ideología. A veces uno es consciente de esto, entonces estamos perturbados, porque no somos a veces conscientes que estamos diciendo que no hacemos lo que decimos. Y eso a veces nos produce un malestar personal, pero muchas veces pasa totalmente desapercibido. Esa es la magia el efecto de la magia de la ideología. Bueno, es obvio entonces que no basta constatar y condenar este divorcio para identificar estrategias de superación o integración de teoría y práctica. Al igual que con otros problemas sociales, no basta diagnosticar y juzgar como problemática una situación determinada para encontrar una solución. La prueba está en que la constatación del problema es tan antigua como el problema mismo que aquí comentamos. Por lo tanto, hay que explicar, es necesario explicar por qué este divorcio, por qué esta temática está en la agenda de discusión de los pedagogos y no está en la agenda de discusión de otros profesionales. Entonces sostengo que una parte de la cuestión se explica por las formas muy particulares en que se aprende este oficio. Ahora voy a ir al tema del aprendizaje del oficio, que lo distinguen del aprendizaje del oficio de médico o de ingeniero, por ejemplo. ¿Cómo se aprende el oficio docente? Sobre estas premisas, la pregunta acerca de cómo se aprende un arte o cómo se adquieren las habilidades necesarias para el ejercicio de una actividad adquiere un sentido muy particular. Lo primero que hay que decir es que si existen dos tipos de conocimiento, uno tácito y otro explícito o formal, es plausible pensar que también existen dos modos de apropiación o aprendizaje. Uno formal, propio de las instituciones escolares, y otro no formal o espontáneo. Es aquí donde cobran una importancia estratégica fundamental mecanismos como el ejemplo práctico, la imitación, la emulación, o que por lo general operan en forma no consciente y no planificada. En efecto, para apropiarse del conocimiento tácito es preciso, comillas, dice Polanyi, someterse a la autoridad de un maestro, es decir, a la tradición, aun cuando en última instancia cada uno debe descubrir solo el sentido justo de su acto de habilidad. La relación temprana, continuada, sistemática de un alumno con sus maestros a lo largo de muchos años permite incorporar modos de hacer, formas de enseñar, dictar clase, por ejemplo, hasta la expresión dictar clase.
estilos de comunicación, de ejercicio de la autoridad, de relacionarse con los otros, con los directivos, de resolver, enfrentar conflictos, que constituyen componentes fundamentales del conocimiento tácito del maestro. El conocimiento tácito que el futuro docente aprendió en forma espontánea y no consciente cuando fue alumno y lo continúa siendo aún en los institutos de formación docente, no es fácil desplazarlo. Este conocimiento tácito tiene una cualidad particular. No es fácil desplazarlo, no es fácil producir una ruptura con él, mediante el aprendizaje formal de teorías o modelos o lenguajes. El sistema escolar tiene una particularidad que lo diferencia de otros campos ocupacionales. Este sistema es el único que tiene un control interno de los procesos de reproducción de sus agentes. El espacio de la formación de los docentes y el espacio de sus prácticas profesionales pertenecen al mismo campo y están sometidos a la misma autoridad, el Ministerio de Educación. Ambos forman parte del mismo sistema, el sistema escolar dirigido por el Estado. La formación y el trabajo de los docentes participan del mismo universo cultural, las mismas tradiciones. Esta especie de homología entre formación y trabajo es una característica exclusiva del sistema escolar. Y en eso se distingue de otros campos de actividad social, tales como la economía, la salud. Las empresas no controlan la formación de los ingenieros, los administradores y los técnicos. El Ministerio de Salud o los hospitales no controlan la formación de médicos y enfermeros. En estos sistemas de producción social, la formación y el trabajo constituyen esferas o campos sociales separados y relativamente autónomos. En cambio, los profesores se forman en el interior del sistema educativo. En este caso no existe esa distancia entre el espacio de la formación y el espacio del trabajo que pudiera incluso generar la posibilidad de una mirada crítica. La cultura de las instituciones donde se forman los maestros y la cultura del trabajo docente, en el caso especial argentino, donde no se forman en las universidades los maestros de primaria, se forman en instituciones aparte, en los institutos de formación docente, tienden a ser homogéneos. Las reglas que regulan las prácticas en los espacios de la formación y los del trabajo tienden a ser las mismas. Es probable que esta configuración objetiva explique la tendencia a la reproducción de prácticas y modo de hacer las cosas en el interior del sistema escolar. En el campo escolar, la distancia entre teoría y experiencia práctica no es que no exista, sino que casi siempre termina por resolverse a favor de las prácticas y en desmedro de la teoría, lo cual tiende a ser vista como pura verbalización con escasa o nula capacidad de traducirse en acción. En este sentido, esta larga experiencia en la escuela que dura prácticamente toda la vida del maestro, desde su más tierna infancia hasta la jubilación, da lugar a un proceso de socialización exitoso, es decir, que logra influir en forma profunda y duradera en la subjetividad de los docentes al reproducir en ellos determinadas categorías de percepción y apreciación, muchas de ellas de larga data. Al mismo tiempo, contribuye a construir la base de su integración normativa como cuerpo colectivo. Para terminar con esta cuestión, cabe recordar que en los oficios prácticos el conocimiento teórico codificado es tanto más valorado cuanto más oculto permanece en el desarrollo de la acción. Esto es interesante. Un ejecutor cualquiera, el maestro en el aula, el artista o el pianista en el escenario, son tanto más virtuosos y valorados cuando en su desempeño se orientan por el conocimiento incorporado, transformado en inclinaciones, intuiciones, predisposiciones, improvisaciones, en vez de estar siguiendo libretos, recetas, métodos o partituras. El que actúa obedeciendo normas o reglas, el que está cocinando mirando la receta, no tiene el virtuosismo de aquel que cocina y hace las cosas que tiene que hacer sin estar mirando la receta. Cuando el que actúa da a entender de mil maneras que lo que hace es seguir reglas, su actuación pierde valor social, pierde excelencia. Este es un poco el mensaje. Pero es obvio que el desempeño de la excelencia no tiene nada natural ni de innato, sino que es el resultado de un largo y complejo proceso donde se mezcla el aprendizaje mediante la experiencia con el que se deriva de una pedagogía determinada y que termina por confundirse y ocultarse para tomar la forma de práctica de un oficio. En el extremo puede uno encontrarse con ejecutores incapaces de exponer en una clase magistral el saber que usan en forma tan magistral. También se pueden dar hermosas clases magistrales y ser uno inútil en la práctica, en la actividad. Se pueden dar hermosas clases magistrales de administración sin haber administrado jamás nada. Eso también es cierto.
Bueno, me voy a ahorrar alguna referencia, algunas evidencias que hemos encontrado en otras investigaciones acerca de las huellas de conocimiento teórico que quedan entre los docentes, especialmente a través de un estudio que hicimos en Argentina, una muestra nacional de estudiantes y profesores de institutos de formación docente, pero ahí da la impresión de que aparece en evidencia de que las adhesiones explícitas que la mayoría de los docentes manifiestan respecto a teorías pedagógicas progresistas como el constructivismo, la pedagogía de la emancipación y de la liberación de Freire, contradicen totalmente lo que se supone que muchas observaciones y estudios indican, digamos, que sus prácticas son totalmente conservadoras, mientras que sus tomas de posición explícitas son progresistas, y prácticas conservadoras con ideologías progresistas. Bueno, no quiero desarrollar mucho más porque habría que ir más allá, porque algo tiene que ver la formación. No tengo la impresión que este impacto fundamental que tiene esta formación primera, no es mencionada, la he escuchado incluso en este seminario por internet, pero no sé si se están tomando las debidas consecuencias pedagógicas en las instituciones de formación docente. Hace falta una pedagogía de la ruptura, digamos, en los primeros años de la formación docente, pero bueno, tengo ahí... No lo quiero extender porque es demasiado complejo la cuestión. Con respecto a la actividad docente, porque me está acabando el tiempo, voy a sostener que hay que pensar con otro paradigma, el trabajo docente, el oficio del maestro. Voy a sostener que hay que pensar el trabajo docente como una performance. Aquí me voy a inspirar en un sociólogo, filósofo italiano que se llama Paolo Virno. Creo que pensarlo como una performance puede ser de utilidad cuando se quiere comprender la especificidad del trabajo docente. Uno podría preguntarse qué tiene de común el pianista que nos deleita, el bailarín experimentado, dice Virno, el pianista que nos deleita, el bailarín experimentado, el orador persuasivo, el profesor que nunca aburre o el sacerdote que da sermones sugestivos. La respuesta es la virtud, entendida como el conjunto de capacidades de los artistas ejecutantes. La docencia entonces es un trabajo de virtuosos, y esto al menos por dos razones. Es un trabajo de virtuosos, es una performance primero, porque es una actividad que se cumple y tiene su propio fin en sí misma, o sea, no tiene como función elaborar un producto. ¿Sí? Y es una actividad que exige la presencia y cooperación de otros. Esto es una performance. Es una acción que tiene la finalidad en sí misma, que se agota en su ejecución. ¿Qué produjo una buena clase? ¿Qué produjo una buena conferencia? ¿Qué produjo un buen sermón? ¿Qué produjo un buen discurso de un político? ¿Dónde está el producto? Es la performance, se agota en su ejecución. No hay que pensarlo como insumo, proceso, producto. Esto es lo que yo quiero discutir. Pensarlo con otro paradigma distinto al de insumo, proceso, producto. La segunda característica de la performance es que exige la presencia de otros. Es una actividad pública. Y no solo la presencia, diría yo, la participación, no una presencia pasiva, la participación, la cooperación. Aun cuando